Entonces va a ayudar con la charla de semiología o las lesiones básicas o digamos, la semiología de la dermatología en niños, ¿sí? Va a hablar como de las características principales, algunas patologías muy básicas y cuándo remitir a dermatología. Es como la orientación de la charla. Bueno, Oscar, si quieres cuéntanos un poco de ti, háblanos dónde estudiaste y bueno, haz tu presentación. Listo, listo. Pero entonces, venga, les cuento antes de empezar. La verdad, es la primera vez que yo utilizo este tipo de aplicación. Normalmente las charlas o lo estamos haciendo por otro tipo de plataformas. Después me dicen cómo hacer para mostrar la presentación, porque la verdad, en esta sí soy nuevo, no tengo ni idea. Entonces, para que por favor ahorita No, me Oscar, orienten entonces cómo hacer. en la parte media de la pantalla, en la parte superior, tienes Sí, que visualizar un cuadrito con una flechita. sí. Ahí le das compartir, dale clic en ese cuadrito. Ok, dame acá un segundo. ¿Sí? Sí, creería que ahí en teoría tendría que ya empezar, ya tendrían que empezar a ver la. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí, 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 ahí está. Listo, Entonces ahí le perfecto. das iniciar presentación y ya se proyecta todo. Listo, entonces, bueno, pues como lo dijo el doctor Delfín, mi nombre es Oscar Hernández. Ante todo, pues agradeciendo ahí la invitación pues aquí para esta charla en la noche de hoy, para pues que aprendan un poquito la dermatología. La verdad es que la dermatología es una especialidad que en el pregrado casi no se tiene muy en cuenta, ¿no? Nosotros en el pregrado normalmente nos untan de dermatología y nos sacan al mundo a hacer diagnóstico de dermatología, y a veces no es tan fácil. Bueno, yo soy médico dermatólogo. Yo me gradué en el 2014. Estudié la mitad en Brasil, la otra mitad la hice con Unisanitas en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Eh, Siempre estuve vinculado con Sanitas. Hace 2 años pues me radiqué acá en mi ciudad. Yo soy aquí de Villavicencio y pues ya llevo 2 años aquí en Villavicencio, y pues de verdad que acá en Villavicencio la patología dermatológica es muy frecuente, pero es una patología que está muy subdiagnosticada, ¿no? Una patología que a veces no está bien tratada, y pues obviamente la idea de estas charlas en el pregrado es que ustedes aprendan un poquito, aprendan a manejar la patología dermatológica y sobre todo que aprendan cuándo derivar el paciente. A nosotros normalmente los dermatólogos ya nos lleva un paciente pues que si se hubiera hecho de pronto un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, seguramente no estuvieran las condiciones que normalmente nos llegan. Pero lo que les decía, esto no es culpa de ninguno, de ningún colega, sino a veces es culpa de las universidades porque no nos dan dermatología. Y una de las cosas chéveres que tiene la UCC es que les importa la dermatología y quieren implementar dermatología, y obviamente ustedes con esto ya van un pie más adelante que el resto de las otras universidades. Bueno, pues no siendo más, yo creería que podemos empezar, o tienen preguntas, quieren saber alguna cosa más, aquí con todo gusto. Yo creería que ya comenzar, Oscar. Listo, perfecto. Igual si me tienen que interrumpir o algo, si no entienden o algo, entonces pues igual, pues simplemente abren el micrófono y me preguntan, y sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la semiología y las enfermedades dermatológicas más frecuentes en el paciente pediátrico. La semiología en dermatología es inmensa. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas en semiología, en dermatología que hay. Pues igual acá yo traje, pues digamos como las cosas más común, la parte como más básica, pero no menos importante, ¿no? Entonces, ya digamos al que le guste la dermatología o quiere hacer su internado especial o le gusta la dermatología para hacer su especialización, pues digamos que ya puede entrar a profundizar un poquito más, porque la verdad esto es un mundo bastante amplio de información de dermatología. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Entonces, pues digamos que
Ustedes saben que uno de los órganos o el órgano más grande que tenemos nosotros es la piel. Tiene múltiples funciones, ¿sí? Tiene múltiples funciones y también como es un órgano, pues también tiene una estructura. Entre las funciones, entre sus múltiples funciones, las que más tenemos en cuenta en dermatología, pues el primero es la barrera, ¿no? Pues por eso le llamamos barrera cutánea, pues la barrera nos ayuda, o más bien ayuda a proteger a los órganos o a toda la parte interna, como vasos, nervios, músculo y otro tipo de órganos. La termorregulación, una de las funciones de nuestra piel es mantener como una regulación entre la temperatura externa y la temperatura interna, manteniendo nuestra temperatura corporal. La protección sobre los rayos o contra los rayos ultravioletas, pues también es súper importante, gracias a unas células que se llaman los melanocitos, que de seguro ya la han escuchado, que producen la melanina. Y esto hace, pues, que obviamente los rayos ultravioleta, pues, no lesionen tanto la piel, produciendo no solamente cáncer de piel, sino otro sinnúmero de enfermedades. Y pues también una de sus funciones es la percepción múltiple. Recuerden que la piel es muy sensorial, ¿no? Tiene muchos receptores nerviosos y que también son importantes para muchas patologías en la piel. Esto es un sacabocado de lo que es la piel, aquí como tal. Esto es lo que nosotros definimos que es la piel. Entonces acá vemos que están viendo toda la imagen. Sí, se ve perfecto, sí. Sí, doctor. Listo, Sí, listo. señor. Listo, perfecto. Entonces, la piel, pues tiene tres capas. Como sabemos, tenemos la epidermis, que es la capa superficial, la que nosotros normalmente vemos. Tenemos una capa que es la dermis, ¿sí? Entonces tenemos la ¿Son epidermis, solo dos tenemos la... o se están recortando? ¿Ahí me están escuchando? Creo que eres solo tú, Alejandro. Yo lo estoy escuchando un poco entrecortado. Ah, Ok, bueno, entonces solo listo. yo. Ok, entonces, como les decía, tiene tres capas. Tenemos la epidermis, aquí en el número 1. Tenemos una segunda capa que es la dermis. Y tenemos la tercera capa que es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo o la grasa, que también la conocemos como esto, ¿sí? En la dermis es donde encontramos normalmente la parte vascular, también encontramos la parte importante de la inervación. Y en la piel, cuando hablamos nosotros de piel, también tenemos presentes los anexos cutáneos, que cuáles son las glándulas, el pelo y las uñas. Por eso nosotros los dermatólogos también tratamos patología de pelo, ¿sí? Tratamos patología de ciertas glándulas, ¿sí? Y la patología unguial. Entonces vamos a empezar con las lesiones elementales. Entonces esto es una clasificación que se usa mucho en medicina general. Se hablan de lesiones elementales primarias y secundarias y también algunas especialidades como en pediatría o en medicina interna también hablan de lesiones primarias y secundarias. Nosotros los dermatólogos ya casi no tenemos en cuenta este tipo de clasificación, pero como se usa tan frecuente, entonces yo se las traje aquí para que ustedes la tengan presentes. Entonces, las lesiones elementales hacen referencia a que, las lesiones primarias hacen referencia a que, como su nombre dice, primarias, es decir, antes de una lesión primaria que había piel completamente sana, ¿cierto? Piel completamente sana. Y las secundarias, antes de una lesión secundaria, pues había una lesión primaria. Yo acá siempre les digo a mis estudiantes que la lesión primaria es como el nombre y la lesión secundaria es como el apellido, ¿sí? Siempre van junticas, una al lado de la otra. Entonces, vamos a empezar con las lesiones primarias. Entonces, una de las más conocidas o las que más llamamos es la pápula. Entonces, la pápula es una lesión sobrelevada y tiene una característica muy importante que el diámetro es menor de 0.5 centímetros. Y esto es importante porque por encima de 0.5 centímetros ya es otro tipo de lesión. Entonces, la pápula es una lesión elevada por debajo de los 0.5 centímetros de diámetro. Puede tener diferentes colores, pueden ser rojas y las llamamos eritematosas, pueden ser en este caso que se ve como el color de la piel, que decimos una pápula eucrómica. Entonces, dependiendo, pues nosotros pues vamos colocando la lesión elemental y la coloración. Pápulas, digamos que las encontramos en muchísimas enfermedades. En el paciente pediátrico, por lo general, es la lesión elemental que más encontramos, ¿sí? Y por eso es importante tenerlas presentes. Antes de continuar, quería decirles algo que se me pasó y es que
La descripción dermatológica o como tú describes el examen dermatológico es súper importante porque nosotros los dermatólogos, el diagnóstico de nosotros es clínico, nosotros utilizamos mucho la semiología, entonces para nosotros es muy importante la descripción porque cuando un colega, por lo menos en los que están haciendo rural, que a veces lo llaman a uno, doctor, mire, es que tengo un pacientico con este tipo de lesión, y a medida que ustedes van contando la historia, ustedes que ya casi se acercan a eso, ¿sí? Cuando estén en el rural, que a veces están en sitios donde no tienen internet, que no pueden mandar una foto, entonces la descripción es súper importante. Y cuando ustedes van contando la historia, nosotros en la mente nos vamos imaginando la lesión y automáticamente vamos buscando el diagnóstico y ya vamos pensando en el tratamiento. Cuando ustedes dan una lesión que no corresponde a lo que el paciente tenía, mira, ustedes se van a dar cuenta que los diagnósticos son totalmente errados. O a veces cuando los colegas lo llaman a uno y dan la lesión, entonces dicen, no, mira, es que es una placa, eritemato, descamativa. Entonces uno se imagina la lesión y cuando te llega la foto era totalmente diferente. Entonces por eso es importante aprender este tipo de lesión. Entonces, bueno, entonces la pápula, lesión elevada, menor de 0.5 centímetros, y ya ustedes pueden agregar si es redonda, si es pediculada, si es eritematosa, si es de color pardo, si es de color café, si es amarilla, o sea, la coloración ya la colocan adicional. La placa es la misma lesión elevada, pero mayor a 0.5 centímetros, ¿sí? Entonces, por lo menos cuando ustedes dicen, es que el paciente tiene una placa, uno automáticamente ya se está imaginando una lesión por encima de 0.5 centímetros, una lesión mucho más grande, ¿sí? También les colocamos los accesorios, digo yo, entonces, si es eritematosa, que si es rojita, se dice eritematosa, si es de color moradito, entonces dice que es una placa violácea. Esos son los accesorios. Tenemos el nódulo es una lesión elevada, por lo general es ovalada o nodular, es indurada, tiene los bordes muy bien delimitados y llama la atención que cuando ustedes la palpan, ustedes saben que esa lesión no es superficial, es una lesión profunda, ¿sí? Los nódulos también se ven mucho en patologías en pacientes pediátricos, que ahorita más adelante las vamos a ver. El quiste, como su nombre lo dice, es una lesión encapsulada, por lo general está recubierta de piel sana, puede tener contenido líquido, o contenido semilíquido o contenido sólido. La roncha, que lo vemos mucho en los pacientes pediátricos, la roncha como tal, así se llama la lesión. Entonces, a veces en las historias clínicas les da como pena o de pronto no se acercan mucho a este término, pero yo les digo, no, si ustedes ven ronchas, coloque paciente con ronchas generalizadas. Ahí está muy bien descrito el examen físico. Hay algunos colegas que le dicen lesiones urticariformes y también se puede decir lesiones urticariformes porque las ronchas es patonómico de la urticaria, entonces por eso se llaman lesiones urticariformes. Y estas ronchas tienen características que desaparecen a la digitopresión, son lesiones que normalmente aparecen en horas, máximo pueden llegar a durar 24 horas, pero por lo general esto desaparece en horas y no deja cicatriz, no deja secuelas. Otra de las lesiones que vemos en niños son la erosión, que la erosión es una pérdida de la continuidad de la primera capa de la piel. Es muy común en traumas, ¿sí? Que el niño se cayó, entonces llegó con la piel erosionada. Como esto es tan superficial, esto resuelve y no deja cicatriz. Entonces, cuando los papitos llegan que el niño se cayó y uno ve que solamente está la capa superficial, simplemente uno maneja este tipo de lesión y obviamente la piel queda completamente sana. Pero si vamos a esta lesión que es una úlcera, entonces la úlcera es una lesión o una excavación que ya no solamente compromete la primera capa de la piel, sino ya va a comprometer las otras capas de la piel. Si se recuerdan el primer dibujito, entonces tiene 3 capas. La úlcera por lo general siempre llega hasta la segunda capa de la piel, entonces hasta la dermis. Pero como ya compromete la segunda capa de la piel, por lo general úlcera deja cicatriz. Y obviamente pues acá el riesgo de infección y todo pues también es mucho más alto porque hay obviamente mayor riesgo de penetración de microorganismos. Y esto es importante la úlcera porque yo he tenido también colegas que me han presentado por lo menos acá y dicen, no, esto es una placa eritematosa y lo que les digo, o sea, placas, uno se va para la foto de atrás
y cuando uno ve, entonces uno le dice, no, pues si es una placa, aplícale betametasona 2 veces al día, y cuando el paciente te llega a control, vemos que no era una placa, sino que era una úlcera, y pues obviamente el paciente ya está sobreinfectado, y ese paciente pues termina hospitalizado, pues porque no se trató a tiempo. Entonces también, si hay una úlcera, entonces paciente, digamos en este caso, paciente con úlcera en pierna izquierda, punto. El examen físico está perfecto. Y ustedes pueden adornar la úlcera, claro, ustedes pueden colocar con una úlcera con centro costroso, con centro limpio, con centro sucio, con bordes irregulares, eso ya son adornos, pero la lesión como tal es la úlcera. ¿Listo? La atrofia, entonces la atrofia es, digamos, una pérdida del engrosamiento de la piel. Esto se acompaña, esto lo traje aquí porque esto es muy importante. Cuando ustedes empiezan a hacer consulta de medicina general, sobre todo en el rural, que les van a llegar muchísimas patologías de dermatología, lo primero que ustedes van a empezar a prescribir son los corticoides, ¿cierto? Y entre los corticoides tenemos la hidrocortisona y la betametasona. ¿Y qué pasa con esto? Uno normalmente manda esto como si esto fuera vaselina, y resulta que los corticoides, esa cremita tan inofensiva que tú las consigues en cualquier farmacia, tiene unos efectos secundarios irreversibles. Y uno de los efectos secundarios de esto es la atrofia, ¿sí ves? Entonces uno dice, doctor, pero pues igual la atrofia y eso se ve una plaquita y eso no hay ningún problema. Pero cuando sea una niña que le dejó una atrofia en una pierna, ¿sí? O un hombre, o lo que sea, un niño que va a crecer y se va a acordar toda la vida de ti cuando vea esta placa atrófica, pues ahí no va a ser tan chévere, porque estas lesiones, cuando son atróficas, son efectos secundarios, por lo menos a los corticoides, y son cosas que van a quedar para toda la vida, ¿sí ves? Las atrofias, que son pérdida del engrosamiento de la piel, no solamente se ven secundarias a uso indiscriminado de medicamentos tópicos, sino también se pueden aparecer en otras enfermedades, como en el cáncer de piel, en los líquenes, en la morfea, que más adelante les vamos a ver. Doctor, Sí, dime. la zona, y bueno, los corticoides producen atrofia, pero por uso continuo. Por uso crónico, sí, por uso crónico. Uno por lo menos, o a veces, más que todo, bueno, ni siquiera a veces es por prescripción, sino como te llegó el niño con dermatitis y tú le mandaste betametasona y por 7 días y el niño se mejoró, entonces la mamá le da mamera a volver al médico y ya sabe que la betametasona le funciona, entonces cada vez que hace la dermatitis le pone su betametasona. Entonces uno le pregunta a la mamá en consulta, bueno señor, ¿y usted qué le está aplicando? No, doctor, yo llevo 1 año y medio aplicándole la betametasona y eso es bendito, pero es que ya no le está funcionando. Entonces sí, claro, por lo general es por uso crónico. Uno más o menos está viendo efectos secundarios a los 60 días de uso continuo en corticoides, como, especialmente con corticoides de alta potencia, ¿no? Como mometasona, clobetasol. Y para ustedes un consejo que yo les doy es que, por lo menos si ustedes trataron a esos niños, ¿sí? O digamos adultos, ¿sí? Y ustedes ven que este niño ya como que no mejoró, ¿sí? Como que tú le sigues mandando la betametasona y eso como que no, remítelo para dermatología, que nosotros tenemos otros medicamentos que no van a producir efectos secundarios o muchas veces tienen que ser tratados de manera sistémica, ¿no? Pero sí por lo general, pues, como tú preguntabas, si es con uso crónico. Si tú le mandas por 7, 15 días, máximo 20 días, no va a pasar absolutamente nada, pero como yo siempre digo, en el humano cualquier cosa puede pasar. Por eso uno en el humano no da garantías, ¿no? Y uno tiene que ser muy juicioso cuando prescribe, sobre todo darle recomendaciones no solamente verbal, sino también por escrito a los papás, ¿sí? Porque pues los niños a la hora de la verdad, ellos ahí no tienen culpa, son los papitos que son los que a veces cometen este tipo de errores. ¿Listo? Perfecto. Una pregunta. Sí, dime. ¿Esa atrofia es la misma que se podría llegar a ver en pacientes que estén inmovilizados y por falta de uso o es diferente? Entonces, bueno, digamos que sí, pero entonces digamos que de pronto tú haces referencia a una de las escaras, yo creería, ¿sí? Porque digamos que lo que pasa es que los pacientes que están inmovilizados, bueno, hay 2 cosas que pueden pasar en ellos. Una es cuando tú dejas de utilizar, ¿sí? Tú dejas de utilizar una parte del cuerpo, una parte, un miembro, digamos que por lo menos el paciente que está en silla de ruedas y que nunca más volvió a caminar. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Lo que no se usa se atrofia, ¿sí o no? Entonces, ahí podemos hacer referencia que sí, pero es una atrofia diferente porque tú ves que el músculo se empieza a adelgazar, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es más pérdida de otros tejidos. Pero digamos que si es ese paciente que está en cama, que está postrado en cama, ¿sí? Que de pronto no le están haciendo
los cambios de posiciones. Entonces, en las zonas donde hay hueso, hay mayor presión y ahí no hay tanto una atrofia, sino ya pasa a ser una escara. Porque, ¿qué pasa? Cuando un hueso presiona, digamos, en este caso la piel, ¿qué va a pasar? Pues está presionando también los vasos sanguíneos. Y si no hay irrigación, la irrigación, recuerden que es el agüita que mantiene las plantas. Si no hay irrigación, pues ese tejido se va ¿qué? A necrosar y es cuando viene la famosa escara. Pero si tú haces referencia a la atrofia, sí, la atrofia también es un término que se puede utilizar en otros tejidos, no necesariamente en piel, porque si tú te das cuenta, en esos pacientes que están inmovilizados, la piel, si ellos por lo menos se hidratan, si les colocan las cremitas hidratantes, así el paciente no se mueva, no hay atrofia en piel, no hay atrofia cutánea, hay atrofia en la musculatura, atrofia hasta ósea, pero en la parte de piel casi no sucede. Pero estuvo buena tu pregunta porque se hizo la aclaración. No sé si a eso hacía referencia. Sí, señor, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces la mácula. Entonces, mire, la mácula es sinónimo de mancha, ¿sí o no? Y a veces, por lo menos acá es muy común. Entonces me dice, doctor, es que mire que un paciente tiene una placa blanca en la espalda, digamos esa foto que ustedes están viendo. Entonces, cuando a mí me dicen una placa blanca en la espalda, yo lo primero que pienso es en un cáncer, ¿sí o no? Yo digo, hijo de madre, eso es un paciente con un cáncer. No, por favor, remítelo urgente. Y cuando me llega el paciente, yo digo, no, esto no es una placa, esto es una mácula, ¿sí? Y si es una mácula blanca, que en terminología médica se llama acrómica, es decir, sin color, entonces yo digo, no, esto no es un cáncer, ¿esto qué es? Digamos, en esta foto es un vitiligo. Y el diagnóstico y el tratamiento y todo fue totalmente diferente. Y hay que tener mucho cuidado y digamos que una vez es peca porque, digamos, ustedes me están llamando, doctor, mire, es que hay una placa acrómica en la espalda, entonces yo digo, uy, mándamelo porque es cáncer. Entonces el médico le dice al paciente, no, mira, toca mandarlo ya al dermatólogo porque él está diciendo que es cáncer y posiblemente ese paciente ni siquiera llegó a la consulta porque le dio un infarto con lo que le acabaron de decir y resulta que no era ni siquiera un cáncer, ¿sí? O sea, era un vitiligo que era una patología totalmente diferente. Pero a veces se confunde porque por lo menos si ustedes ven en la otra fotico que se ve como cafecito, uno diría, ¿será que es una placa? Entonces yo siempre les digo, mire, para usted definir mácula, si no queda claro que es una mancha, entonces si usted cierra los ojos y no toca nada, es porque es una mancha, es una mácula. O sea, las máculas no tienen grosor, no se palpan porque están incluidas en la piel, porque la mácula es una alteración de la coloración y listo, no es más. Hay diferentes tipos de máculas, todas dependen del color que tienen. Entonces, digamos acá, la blanquita, una mácula crómica, entonces la cafecita, tú puedes decir es una mácula café o le decimos una mácula parda, o si es roja, una mácula eritematosa, o si es morada, una mácula violácea, dependiendo pues la coloración que tenga. ¿Listo? La escama es una lesión, pues yo ya entro sobre, yo siempre he dicho que esto es como uno de los apellidos, es una lesión, digamos que si hablamos de la clasificación como lo nombramos ahorita al principio de la charla, esto es una lesión entonces secundaria, ¿sí? Entonces es un apellido, porque si ustedes ven acá, ¿esto qué sería? Una placa, ¿sí o no? Entonces la placa es el nombre, la primera, la lesión primaria, pero le vamos a poner el apellido, entonces es una placa escamosa, pero nosotros ya no utilizamos la palabra escamación, sino descamativa, entonces acá vemos que tenemos una placa descamativa. Y ahí va cambiando, porque cuando por lo menos digamos en este paciente que ustedes están viendo aquí en codos, entonces uno dice, pues es una placa, se ve un poquito rojita, entonces eritematosa, tiene un poquito de descamación, entonces una placa eritematosa descamativa. Y si ustedes me llaman sin foto ni me dicen, doctor, es que hay un paciente que tiene en codos placa eritemato descamativa en codos, yo automáticamente ya pienso en una psoriasis y sin ver el paciente, porque me están dando el examen físico y como les decía, cada vez que ustedes van nombrando algo y entre más adornos le pongan, pues uno va llegando más al diagnóstico. Las costras, entonces, ¿qué es la costra? La costra es cuando se seca un líquido que salió de una lesión primaria. Entonces, por lo menos si es sangre, entonces llamamos que es una costra hemática, como en este caso. Si es por sobreinfección, entonces decimos que es una costra amarilla, que es cuando por lo menos están involucrados los Staphylococcus aureus, que ahorita más adelante lo vamos a ver, o si es una costra purulenta, obviamente era porque anteriormente el exudado era purulento. Entonces también
Las costras, por lo general, yo siempre les digo a los médicos, si usted tiene una costra, quite la costra, porque es que la costra, digamos aquí, uno ni siquiera sabe qué es lo que tiene. Puede ahí tener una placa, puede tener una úlcera, puede tener una lesión primaria que no sabemos definir. Y eso es muy importante nosotros que estamos aquí en los llanos, porque muchas veces, por lo menos, a ver, les cuento casos reales, a mí me han llegado pacientes remitidos por allá, donde ustedes van a hacer el rural, ¿no? Por allá, bien al fondo, por allá, bien en los llanos, y entonces llegan los pacientes así, descritos. Paciente con costra en miembro inferior derecho, con costra hemática en miembro inferior derecho. Cuando llegan acá y yo cojo un guantecito y cojo agüita y con la gasita le quito la costra, vemos que ya es una úlcera y obviamente que era un paciente con una leishmaniasis que no se había tratado, con una enfermedad tropical. Entonces yo les digo, cuando ustedes vean costra, ni siquiera la tengan en cuenta para el examen físico, o si no cuenten, un paciente que tenía costra y se retiró, pero la costra a ti no te va a permitir ver nada. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Retiran y ahí ya pueden ver la lesión primaria o posiblemente haya otra lesión secundaria. ¿Listo? La escoriación también es muy común en pediatría y de pronto ustedes se han dado cuenta. La escoriación simplemente ¿qué es? Es una alteración de la primera capa de la piel por rascado. Entonces, en los niños que sufren de dermatitis o que tienen mucho prurito por ciertas enfermedades o que tienen resequedad de piel que se dice cerosis, entonces el rascado produce escoriación. Y la escoriación nos ayuda a nosotros, es muy importante porque cuando nosotros vemos, por lo menos, te llegó el niño de 6 meses con la abuelita que le pidieron el favor de que lo llevara al dermatólogo. Entonces uno le pregunta a la abuelita, bueno, abuelita, ¿y Pepito qué le pasa? No, doctor, yo no tengo ni idea porque es que yo no vivo con ellos. Pero ¿hace cuánto tiene esto? No, doctor, yo no, la verdad es que no, si la mamá no pudo venir. Entonces, y el niño tiene 2 meses que tampoco nos va a ayudar. Entonces tú empiezas a ver este tipo de lesión. Entonces uno dice, esta lesión está escoriada. ¿Qué quiere decir que está escoriada? Que el niño se rasca, ¿sí o no? Entonces tú ya empiezas con este tipo de lesiones a empezar a hacer un cuadro clínico. Y en pediatría de verdad que ustedes se van a dar cuenta que, pues posiblemente no todos, pero sí, a mí por lo menos a la consulta me llega mucho niño con la abuelita que no vive porque los papás están trabajando y nos tocó sacar toda la historia clínica a punta de la piel. Y yo siempre he dicho que la piel es el órgano más chismoso que tenemos. O sea, incluso tú no le puedes preguntar a un paciente qué se hace, qué no se hace, porque la piel te va a contar, con estas lesiones que estamos viendo, te va a contar todo lo que está pasando. ¿Listo? Y la liquenificación, digamos que es como la escoriación, pero crónica, ¿sí? O sea, digamos que por lo menos en esta foto uno ve una piel ya engrosada, ¿sí? También está un poquito escoriada, pero cuando la piel ya lleva por lo menos más de 6 meses, que el paciente rasca, que ya vemos como un engrosamiento, de pronto aquí en la foto, no sé cómo lo vean ustedes, pero se ve un poquito como eritemato violáceo. Entonces uno dice, por lo menos en este caso sería una placa, recuerden que tiene mayor de 0.5 centímetros, una placa liquenificada. Entonces cuando por lo menos ustedes me llaman, doctor, tengo un paciente con una placa liquenificada en el cuello de pie. Entonces digo, de una, inicie el clobetasol porque es un líquen simple crónico sin ni siquiera ver el paciente. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que la placa liquenificada es una lesión crónica de un paciente que se ha echado uña por lo menos en 6 mesecitos. ¿Listo? Otra cosa que ustedes van a ver mucho, ¿sí? Porque los niños tienen varicela, a veces tienen miliaria y otras enfermedades son las vesículas. Entonces las vesículas son una lesión elevada, ¿sí? Con contenido líquido, ¿sí? Menor de 0.5 centímetros, al igual que la pápula, menor de 0.5 centímetros. Porque si ustedes ven una lesión también con contenido líquido mayor a 0.5 centímetros, es una ampolla. Y uno dirá, ay, pero pues igual 0.5 centímetros y 0.7 centímetros, no hay diferencia. Pero es que si nosotros vemos estas lesiones, digamos acá, yo puedo pensar en una varicela, ¿sí o no? Pero si vemos esto, pues ya puedo pensar en un impétigo, ¿sí ves? Cambia automáticamente el diagnóstico y el tratamiento, por supuesto, es totalmente diferente. Las pústulas, que ustedes también las van a ver, no sé de pronto con el doctor Delfín, no sé en la rotación de pediatría, acá hay una enfermedad muy común por el clima que se llama dermatosis pustulosa subcórnea. Esa enfermedad es muy común acá en Villavicencio, he visto muchísimos, y entonces así te van a llegar los pacientes con estas pústulas. Entonces una pústula que es una lesión sobrelevada con pus, ¿sí? Con pus. Entonces, y esto también es muy común, por lo menos a veces hacen pañalitis también que forman pústulas, o por lo menos la miliaria, que es una alergia al calor que también llegan en los chiquitines,
también uno a veces ve pústula. Pero ¿qué es importante con esto? No todas las pústulas que tenga pus son infecciosas. Por eso es que la mamá te vuelve a consultar y te dice, doctora, mire, yo ya le hice acefalecina por 10 días y le mandé todo ese antibiótico y mi niño no mejora. Cuando no mejora con antibióticos es porque no es infeccioso y pues obviamente se maneja de una manera totalmente diferente. Entonces, pústula, lesión elevada con material purulento, ¿sí? O con pus, no necesariamente infeccioso. Esto sí puede medir 0.4, 0.5, 0.6, eso sí no tiene ningún problema. Y ahí están las lesiones elementales que ustedes van a utilizar más frecuentes, no solamente en pediatría, sino también en su día a día, también con pacientes adultos. No sé si alguna pregunta está ahí, ¿cómo vamos? ¿Muy enredada o así estamos bien? Vamos bien, doctor. No, vamos bien. Vamos bien, profe, vamos bien. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a ver, ya como sabemos un poquito de semiología dermatológica, entonces ahora yo les voy a hablar de las enfermedades más frecuentes que les va a llegar a ustedes en el rural, ¿sí? Porque cuando uno está rotando por pediatría, uno ve las cosas más graves y todo, y entonces uno está en hospitalización, en urgencias, pero cuando ustedes llegan, ¿sí? Especialmente en el rural, que ustedes ya son solitos, que ya tienen el sello y que ya van a colocar su nombre, ahí es cuando uno empieza a padecer, ¿sí o no? Y se van a dar cuenta que ustedes van a, o sea, y se van a acordar de mí que ustedes van a agradecer esta charla porque la patología dermatológica en el rural es muchísima, ¿sí? O sea, yo me atrevería a decir que está en un 60-80%, con decirles que cuando yo hice el rural, yo lo hice en Cumarío Bichada, yo solamente hacía consulta dermatológica, ¿sí? Solamente, pues obviamente me gustaba, pero o sea, imagínense la cantidad de pacientes que yo podía darme el lujo de solo ver paciente dermatológico. Y hay una cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes es que si a ti te llegó un paciente en un paro cardiorrespiratorio y tú lo reanimaste y le colocaste todas las cosas que ustedes ya saben y lo sacaron adelante, posiblemente se lo van a agradecer, ¿sí? Y listo, no hay ningún problema. Bueno, sí, el doctor salvó al paciente, pero no es sino que ustedes no traten una dermatitis o un famoso honguito y verá que eso sí se van a pegar de eso para decir que, que el médico es malo, que es que no sabe, que no estudió, porque la enfermedad en dermatología, a pesar de que no es grave, el paciente puede ser o muy agradecido o totalmente desagradecido. Entonces, para que lo tengan pendiente, es lo más importante que pues de todas las enfermedades que vemos, están las piodermitis. ¿Y las piodermitis qué son? Infecciones de la piel, ¿sí o no? Entonces, son infecciones bacterianas, normalmente son causadas por el estafilococo aureus y por el estreptococo. En nuestro medio es más común el estafilococo aureus. ¿De qué depende que una infección sea menor o mayor? Del número y la virulencia del agente patógeno, de la integridad de la barrera cutánea y la inmunidad de los PR. Estas son las que más que más frecuentes vemos en pacientes pediátricos, pero pues digamos que también la podemos ver en pacientes adultos, pero en pediatría digamos que son las que normalmente uno ve más frecuentes, sobre todo en la consulta externa. Entonces, tenemos el impétigo, que me imagino que ya han visto impétigo. ¿Sí han visto impétigo? Sí, señor, ya vemos sintético. Perfecto, sí, porque es muy común, el calor de aquí también favorece este tipo de patología. Entonces, bueno, tenemos el impético, la foliculitis, el anthrax, el ectima, la erisipela y la celulitis. Entonces, el impético, como ustedes ya saben, es una infección superficial, por lo general no tiene repercusión sistémica, es muy contagioso. Entonces, yo siempre cuando veo niños con impético, por lo menos yo les digo no los manden a la escuela o no los manden al jardín, o si tienen los hermanitos, pues que estén separaditos porque es muy contagioso. Y por lo general es una infección mixta, pero sobresale, o sea, la incidencia o lo que normalmente nosotros vemos en el impétigo es el estafilococo aureus, pero pues como a ustedes lo están viendo en la diapositiva, pues puede haber un 20% también de estreptococo o en un 20% también tener compromiso mixto. Normalmente uno lo ve en los chiquitines, ¿no? En esos niños lactantes o en niños hasta los 6 o 7 años, pero pues digamos que también hemos tenido pacientes con impético ya casi preadolescentes, entonces no es que porque tiene 14 años no podemos pensar en un impético, claro que sí. Y en pacientes inmunosuprimidos en el adulto, pues también hay que pensar, o sea, esto es más común en niños, pero no es solamente para niños.
¿listo? Y como ustedes ven, más común en clima cálido, entonces aquí esa patología es súper frecuente. Entonces el impétigo, pues no sé, yo quisiera que alguno de ustedes se quisiera arriesgar a describir, no, o sea, no tiene que ser tan, pues, tan específico, sino por lo menos decir, por lo menos en el impétigo no ampolloso, cuál es la lesión primaria, o qué lesión ven, o cómo la ven, o qué tipo, pues, a ver, ¿alguno se quisiera arriesgar o todavía están muy tímidos? Una costra, doctor. ¿Estas son placas? Entonces, listo. Entonces, digamos que, sí, digamos que en el impétigo, sí, podemos ver unas placas, exactamente. La costra, recuerda que es el apellido, entonces unas placas, pueden colocar costrosas. ¿Qué color tienen? Eritematosa. Eritematosa. Costosa. Muy bien, entonces una placa eritematosa descamativa. Pero, ¿de qué color son ¿de qué color es esta plaquita que yo estoy viendo aquí o que les estoy mostrando aquí? ¿Tiene un color más que rojito? ¿Tiene un color? Reumáticas. Amarillas, ¿sí o no? Amarillas, ¿sí? Entonces, que nunca se les vaya a olvidar eso. Siempre que ustedes vean una placa o una costra amarilla, está infectado por estafilococo aureus, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que placa amarilla se llama costra mielicérica. Siempre va a estar con estafilococo aureus. Entonces, en este caso, que vemos el chiquitín o la chiquitina porque tiene arete, entonces sí, muy bien, vemos una placa, pero si nosotros vemos acá, pues también tiene una pápula, ¿no? Entonces, una pápula tiene placas costrosas, eritematosas, como le dijeron. En esas del impétigo ampolloso sí podemos hablar de costras hemáticas, porque aquí uno ve que tiene una costrica. Entonces ya sabemos que tiene estafilococo aureus, ¿listo? Y acá en el impétigo ampolloso, por lo general, pues obviamente recuerdan que son vesículas y ampollas, entonces las ampollas son mayores a 0.5 centímetros, seguramente aquí esto era una ampolla y se reventó, entonces ya uno está viendo la costra porque tiene el exudado. Normalmente el impétigo ustedes lo van a encontrar cerca de los orificios, ¿sí? Acá por lo menos alrededor de la nariz, en la región perioral, también lo podemos encontrar alrededor del ombligo. ¿Ustedes de pronto saben por qué en estas zonas son más frecuentes? Porque ahí es donde está colonizado por el estafilococo, ¿no? Exacto, doctor, muy bien, excelente, así es, porque es donde hay mayor concentración de estafilococo. Entonces, hoy vamos a aprender algo y que no se les vaya a olvidar también, recuerden esto siempre. Ustedes tratan este impétigo, ¿sí o no? Entonces, trataron, la niña, va a decirles con qué, entonces, ustedes me dicen, doctor, ¿qué tengo esta paciente? O ustedes ya lo saben y le mandan cefalecina, ¿sí? Entonces, cefalecina cada 6 horas según la dosis, bueno. Y la mamá le vuelve a llegar a los 8 días. Doctor, mire, el paciente, mi hijo mejoró mientras le estaba dando esa cefalecina, pero volvió otra vez a presentar. Y es por lo que el doctor acaba de decir, porque tiene colonización de estafilococo. Entonces, los antibióticos matan o mejoran la enfermedad que está aguda, o sea, van a quitar el impétigo, pero la colonización ahí quedó. Entonces, por eso hay que hacer descolonización. Si ustedes a un tratamiento de epidermitis, como el impétigo, como descolonización, ustedes van a terminar siendo o amigos del paciente de tanto que los ve, o enemigos del paciente porque ya no lo van a querer volver porque no le dieron con el chiste. Y la dime. ¿Cómo se hace la descolonización? Entonces, la descolonización, ustedes pueden utilizar ácido fusídico al 2% en crema, homopirusina en crema, cualquiera de esos dos. Y usted le van a decir a los papitos, digamos en este caso que estamos en pediatría, usted le van a decir, mire mamá, usted aparte del antibiótico que le va a dar a su hijo, también le va a colocar este medicamento por 14 días sobre las lesiones que tiene, pero adicional vamos a hacer algo que se llama descolonización. Entonces usted va a coger en la mañana y en la noche por 14 días consecutivos, vas a aplicar esta cremita en las siguientes zonas. Entonces son 10 zonas donde hay mayor concentración de estafilococo aureus, que son oídos externos, fosas nasales, axilas, ombligo, región inguinal y ano. Son 10 sitios. Y yo siempre le digo a los papás, señora, usted tiene 10 dedos, ¿no? Tiene 10 dedos. Entonces usted, con cada dedito, usted le va a aplicar el ácido fusídico. Entonces, con un dedito en la oreja derecha, con el otro dedito en la oreja izquierda, porque si lo utilizan con el mismo dedo, estafilococo de un lado para el otro y a pesar de que sea el paciente, va a haber una sobreestimulación de estafilococo aureus.
Entonces la descolonización es con esas 2 cremitas aplicar en los 10 orificios que son oídos, fosas nasales, axilas, ombligo, región inguinal y ano, 14 días consecutivos por 3 meses consecutivos, y acá es donde nos enredamos. Entonces, para que no se enreden, yo les digo a los papás así. Empieza del 1 al 14 de diciembre, se paró, vuelve del 1 al 14 de enero, paró, vuelve del 1 al 14 de febrero, paró. Son 14 días consecutivos por 3 meses consecutivos. Esa es la manera de hacer descolonización, y ese paciente te va a llegar con ensalada de frutas, te va a llegar con mercado, en el rural le llevan a uno gallinas, de todo, agradecidos. ¿Por qué? Porque no les volvió a dar el impétigo. ¿Mm? ¿Les quedó claro lo de la descolonización? Sí, señor. Y mira que la descolonización es más importante que el propio tratamiento, ¿sí? O sea, por lo que les decía, a veces uno les da el antibiótico y el niño se mejora, pero pues, como eso está lleno de estafilococo, va a volver otra vez a reactivar. Bueno, entonces, volvemos. Entonces tenemos el impétigo no ampolloso, tenemos el impétigo ampolloso, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, las diferencias, pues digamos que hay unas diferencias, pues digamos que el impétigo no ampolloso, pues uno creería que es mixto, pero pues digamos que aquí en nuestra región, digamos que aquí en todo lo que es Orinoquia y todo, es el estafilococo aureus, ¿sí? Y pues como lo vimos, tenían vesículas, pústulas, tenían eritema, todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? La costra amarillenta, la distribución pues se ve pues en las zonas que hablamos, alrededor de los orificios, en las extremidades, perfecto. Y el ectima es una lesión que normalmente ustedes la van a ver cuando no se trató el impétigo. Entonces, ese niño que ustedes no trataron con impétigo, les va a llegar con un ectima, ¿sí? Y ustedes se van a preocupar. Y el primer diagnóstico que ustedes van a hacer con el ectima, me voy a ir para allá, es este. Cuando ustedes ven esta lesión, ¿sí? ¿Alguno quiere decir qué lesión ve ahí? ¿Primaria o secundaria? Pues sería una lesión secundaria, ¿cierto, doctor? Sí, sí. ¿Cómo se llamaría la lesión? ¿Qué ven ahí? Es una úlcera o Una parece una úlcera. úlcera. Exacto, una úlcera, ¿sí o no? Eso es una úlcera. Pero entonces, si por lo menos digamos que, si ustedes me llaman y me dicen, doctor, es que tenemos esta foto, ¿sí? Cuando ustedes ven esta foto, ¿ustedes en qué es lo primero que piensan? Estamos en los llanos. En una leishmaniasis, ¿sí o no? Sí, sí, señor, leishmaniasis. En una leishmaniasis, o sea, esta placa es muy de leishmaniasis, ¿sí? Entonces nos preocupamos, no, eso es una leishmaniasis, hagan examen directo, mándelo para hacerle biopsia, vayan pidiendo el glucantima, no sé qué. Y mire, una leishmaniasis en un niño es la cosa más traumática. Digamos que aquí se utiliza, es muy raro, no sé si el doctor Delfín pues me puede corregir, porque hasta donde yo sé, es muy raro conseguir tratamiento tomado, ¿sí o no? Entonces nos toca o por inyecciones o por endovenoso. Entonces te imaginas a un niño ponerle inyecciones y uno de grande que no se las pone, imagínate un chiquitín. Pero entonces, ¿qué es importante acá? Si me manda la foto, yo digo que es una leishmaniasis. Pero si tú me llamas y me dices, doctor, es que el niño tuvo primero, hace 8 días, tuvo un impétigo y posterior a eso salió esta lesión, entonces yo digo, espere, aquí ya cambia la cosa, o sea, ¿cuál leishmaniasis ni qué nada? Esto es un ectima, que es una complicación secundaria a un impétigo, también causada por el estafilococo aureus. Entonces, lo que está haciendo es que la lesión ya está siendo tan severa que ya está comprometiendo otros tejidos otras capas de la piel. ¿Listo? Y en esta, pues sí, también es una costra, sí, digamos que yo les digo, esto es una costra hemática, creo que alguno lo nombró, quiten esa costra para que ustedes sepan qué hay debajo, porque si uno ve una lesión así, uno pues ahí no puede dar ni siquiera un diagnóstico, ¿vale? Otra cosa, dime. O sea, yo retiro de esa costra y apenas la retire voy a ver lo de la izquierda, o sea, voy a ver esa úlcera. Sí, exactamente, vas a ver la úlcera, exactamente, vas a ver la úlcera. Y por lo general, sí, o sea, ustedes cuando ven acá, de pronto, ¿ustedes ya vieron cirugía? Sí, sí, ya pasaron por cirugía, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ok, entonces digamos acá uno ve una úlcera y uno en el fondo ve tejido de granulación, ¿cierto? Entonces también hay que tener cuidado porque no necesariamente, digamos, estas úlceras, a pesar que es una complicación aureus, digamos, el estafilococo aureus fue el que produjo esta lesión, ¿cierto? Pero aquí como tal esta lesión
ya no está infectada, porque lo que vemos acá en esta úlcera es tejido de granulación, o sea, uno ya va a ver, pues que de pronto esa úlcera ya se está regenerando, ¿sí? Ya se está generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero si nosotros no quitamos esta cosa, pues ni diagnóstico hacemos y mucho menos vamos a ver este centro. Listo. Foliculitis, bueno, foliculitis también lo vemos en pediatría, pero lo vemos más en el niño grande, ¿no? Entonces, en ese niño que está entre los 10, 14 años, en el preadolescente, ¿sí? Entonces vemos foliculitis porque ya empezaron a salir los vellos. En las niñas ya uno ve que niñas de 13 años ya se empiezan a depilar, los papitos empiezan, las mamitas empiezan a hacer depilaciones y vemos muchas foliculitis superficiales. Entonces, ¿la foliculitis qué es? Es una pústula. ¿Por qué? Porque normalmente tienen pus y están donde están en donde está el pelo, ¿no? En el folículo piloso, ¿sí? Entonces, normalmente uno donde las encuentras en el cuero cabelludo, en la barba, en las axilas, en los miembros inferiores y en los glúteos. Si ustedes se dan cuenta, siempre van a estar donde hay ¿qué? Pelo, ¿sí o no? Ahí donde hay pelo. Si ustedes, por lo menos, tú no podrías hablar o ustedes no podrían hablar, doctor, es que el paciente tiene una foliculitis en la palma, ¿sí? Entonces uno dice, pero ahí es muy difícil, ¿sí o no? Ahí posiblemente sería una pústula, ¿sí? O sería otra situación, pero foliculitis por lo general es donde hay folículos, ¿sí? Folículos pilosos. Y la foliculitis profunda, bueno, esta se me metió acá, pero esto ya, bueno, sí, de pronto en el paciente de 17 años pediátrico que ya se empezó a afectar, entonces puede hacer una foliculitis de la barba. Entonces, acá vemos esta foliculitis y esta fotico que ustedes están viendo acá, ¿ustedes la han visto muy común en los chiquitines? ¿Han visto como estas lesiones muy parecidas en algún chiquitín? Sí, doctor, yo sí en la cabeza, en el cuero cabelludo. Exacto, en el cuero cabelludo. ¿Y en qué otra parte? Hay una parte que es más común. Pues yo Que siempre los las veo como en la zona En de la mitad. cara, o sea, frente, nariz y mentón. Ok, sí, también sale ahí, pero mira que en la parte donde ustedes más la van a ver es en el cuello, ¿sí ves? En el cuello ustedes van a ver estas lesiones de acá, porque esto es una miliaria, ¿sí ves? Y la miliaria es como una alergia al calor, ¿sí? Entonces ellas hacen tanta irritación que se puede producir este tipo de foliculitis. También, como dijo la doctora, también sale en el cuero cabelludo y también, como dijo el doctor, también se puede presentar sí, en las mejillas por el calor. Dime. Esa es también la miliaria, es la que le sale a los recién nacidos en la naricita. Sí, se llama miliaria rubra, también le sale en la nariz. ¿Y por qué le sale en la nariz? Porque ahí hay folículos, ¿sí o no? Así no tengan pelo, ahí hay folículos. Entonces, donde haya folículos, siempre podemos pensar en una foliculitis. ¿Qué es lo importante de la foliculitis? Acá es donde nosotros tenemos en cuenta la historia, ¿no? La historia clínica es súper importante, todo lo que nosotros podamos preguntar. Y si no podemos preguntar, pues ya nos toca ayudarnos de lo que la piel nos diga. Pero es importante porque digamos que la foliculitis, recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces una foliculitis es una inflamación del folículo, pero no todo tiene que ser infeccioso, ¿sí? Entonces sáquense de la mente porque no todo lo van a tratar con antibióticos, ¿sí? Sáquense de la mente porque no todo lo van a tratar con clotrimazol o con betametasona. O sea, primero hay que identificar si hay un factor o una etiología infecciosa o solamente una etiología inflamatoria, ¿sí? Para ustedes poder determinar diagnóstico y tratamiento. Entonces, el tratamiento, mira que el tratamiento, dime. ¿Eso no podría confundirse de pronto con un acné en niños más grandes? Sí, también, doctora, claro que sí, se podría, pero entonces digamos que en el acné uno ve por lo menos pápulas, o sea, el acné son lesiones multifocal, o sea, tú nunca vas a encontrar, digamos que una lesión pústulas en el acné, ¿sí? Porque si un paciente solamente tiene pústulas, dúdalo. Pero si tú ves que el paciente tiene la cara pápulas, ¿sí? O sea, la pápula que es el barrito que no tiene nada por dentro, ¿sí? El barrito menor de 0.5 centímetros que no tiene nada por dentro. Si tú ves que tiene comedones, que son las famosas espinillas, y si tú ves que tiene pústulas, que es una lesión que encontramos en el acné, pues sí, es un paciente con acné. Pero si tú ves por lo menos el paciente que solamente tiene pústulas, es más posible una foliculitis o algún otro tipo de enfermedad. Pero sí, si la pregunta es, las podemos ver en pacientes de
en el rostro de los adolescentes una lesión como esta, sí. Lo que pasa es que si ves que el examen físico y la historia clínica te cambia de una vez el diagnóstico, te cambia a una foliculitis, a una acné, y el tratamiento es totalmente diferente. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, el tratamiento de todas las piodermitis, de todas estas lesiones que acabamos de ver, es muy fácil. Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es ver qué tan grave está la lesión, o más bien si están localizadas o si están diseminadas. Si están diseminadas, pues no le van a mandar tratamiento tópico porque tendrían que meterlo en una piscina con mupirocina y ácido fusílico pues para que le quede en toda la piel, ¿sí o no? Y entonces cuando hay más del 30% de la superficie corporal comprometida, ustedes ya saben que ahí no va a haber tratamiento tópico, sino nos vamos para un tratamiento sistémico. Pero cuando ustedes ven que es ese niño que tenía solamente la boquita y la nariz con lesiones, digamos en un impétigo, que tenía alguna otra lesión, pues podemos hacer el tratamiento con estos dos tipos de medicamentos, mupirocina o ácido fusílico. El tratamiento siempre es puntual, en la mañana y en la noche por 14 días. Recuerden, por favor, hacer la descolonización. Si vemos que ya no solamente está la zona, no es tan localizada, sino ya tiene que en la cara, que en los glúteos, que en la región perianal, que en el ombligo, que en otras zonas, pues no vamos a ponernos a utilizar tratamiento tópico, sino hacemos tratamiento sistémico. En el tratamiento sistémico, ustedes van a encontrar esas tres, digamos, en el rural, y normalmente en la consulta siempre eso está dado por el POS, entonces la dicloxacilina, la amoxicilina y la cefalecina. Como dermatólogo, yo no utilizo ni la dicloxacilina ni la amoxicilina, sino utilizo la cefalecina, las cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué motivo? ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Sí, Esto, o sea que si no está muy diseminado, solamente con ácido fusídico sería suficiente, ¿sí? O sea, con solo la descolonización. Exacto, con el ácido fusílico sobre la lesión más la descolonización sería suficiente y ese paciente tiene que mejorar al 100%. Y entonces, bueno, entonces digamos que la cefalecina a mí me gusta mucho, es de las que menos tiene efectos secundarios, la dosificación es muy fácil, recuerden que la cefalecina es peso del paciente dividido en 4, ¿no? En el paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, que el paciente pesa 10 kilos, entonces dividido en 4, 2.5 centímetros cada 6 horas. Entonces es muy fácil. Entonces digamos que, y de los antibióticos es la que no tiene resistencia. Entonces tú si le inicias cefalecina, tú vas a la fija para tratar este tipo de piodermitis. Pero obviamente si ustedes están en el rural y de pronto no tienen cefalecina, pues pueden utilizar la dicloxacilina. Y acá hay que tener cuidado porque la dicloxacilina y la doxiciclina, cuando uno está viéndolo muy rápido, uno creería que es igual. O uno a veces las confunde porque se parecen visualmente en el nombre, parece lo mismo, y hemos visto errores de que en la prescripción colocan doxiciclina. Pues no es que esté mal, lo que pasa es que la doxiciclina, pues digamos, no es de la primera elección, seguramente el paciente no va a mejorar como hemos querido, ¿sí? La dicloxacilina también la pueden utilizar, si la tienen, pues la pueden utilizar. Y la amoxicilina, pues la verdad es que yo no tengo mucha experiencia como dermatólogo en amoxicilina. Yo me acuerdo que en pediatría la utilizábamos para enfermedades respiratorias altas. No sé, doctor Delfín, si todavía eso lo hacen, pero la verdad es que en piel, la verdad pega muy poco. Pero pues en los libros la tienen Sí, dentro de eso. todo para respiratorio, neumonía, forma ambulatoria, otitis, faringitis, amigdalitis, pero para piel y tejidos blandos sí, muy poco. Muy poco. Y bueno, y lo otro que ahí al hablar de dicloxacilina, recuerden el sabor metálico de la dicloxacilina y que nosotros los chiquitines no es como muy bien tolerado. Sí, entonces ellos no se la toman, por eso también otra cuñita más con base en lo que ha dicho Oscar para el uso de la cefalexina. Listo. Bueno, como la segunda opción, tenemos, bueno, el tratamiento tópico. O sea, yo les digo, si no les funcionó mupirocina y ácido fusílico, ni siquiera le sigan aplicando cremitas porque pues no va a funcionar. Si ustedes, pónganle cuidado, si ustedes están en el rural y digamos que ustedes lo van a hacer donde yo lo hice en Cumarío Bichada, ¿no? Entonces allá la gente, los que tienen plata no la quieren gastar, pero la mayoría no tienen. Entonces, si tú le dices, vaya, compre el ácido fusílico, señora, seguramente no van a tener el ácido fusílico, ¿sí? O la mupirocina. Entonces, pues madre, ustedes dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? Y el doctor me dijo que era solamente mupirocina y ácido fusílico, ¿qué vamos a hacer?
En el POS hay algo que se llama sulfadiazina de plata, ¿sí? Si el paciente no pudo comprar la mupirocina ni el ácido fusílico, yo le digo acá a mis médicos de medicina general, pues si no, mándele la sulfadiazina de plata, que eso también les funciona. No es de primera lesión, pero ante no teniendo otra alternativa, pues es preferible eso, y le pueden hacer también la descolonización con sulfadiazina de plata, pero esto déjelo para el paciente que efectivamente no tuvo cómo comprarlo. Yo les digo a ellos, el ácido fusílico, si usted lo compra genérico, lo pueden encontrar desde 3.000 pesos, pero pues ustedes se van a dar cuenta que hay personas que no tienen los 3.000 pesos. Entonces, para que la tengan ahí debajo de la manga por si la tienen que utilizar, la sulfadiazina de plata. ¿Listo? Y como tercera lesión, que aquí yo también les digo una cosa y también, por favor, nunca se les vaya a olvidar esto, el trimetoprim sulfa. Miren, a mí la verdad, el trimetoprim sulfa me gusta muchísimo. En patología cutánea es de lo mejor que hay. Yo lo uso bastante, pero el trimetoprim sulfa, sobre todo en el paciente pediátrico, ustedes tienen que tener mucho cuidado. O sea, ustedes no vayan a mandar eso como si estuvieran mandando acetaminofén. El trimetoprim sulfa, mira, nosotros los dermatólogos casi no tenemos urgencias dermatológicas, pero hay una urgencia que el paciente se puede morir, que es el Steven Johnson. No sé si ya lo vieron de pronto en pediatría o ya conocen del tema. Sí, Yo señor. sí he leído algo de este año. Conocemos del tema, sí, señor. La Sí, reacción a la... ok. Exacto. Entonces, mira, el trimetoprim sulfa es una de los medicamentos que más puede producir Steven Johnson, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo, simplemente hay que saberlo manejar. Entonces, digamos que yo muchas veces lo pongo como primera lección porque mejora muchísimo, o sea, el trimetoprim sulfa le pega a todo, pero ¿qué es quitarle el miedo? Ustedes tienen que ser muy claros con los papás. Entonces yo por lo menos le digo, mire, vamos a iniciar con trimetoprim sulfa en caso de que a ustedes les hagan más lesiones en la piel, que le dé dolor de estómago, diarrea, vómito, fiebre, que se sienta mal o algún otro síntoma. Por favor, suspenden y salen corriendo para urgencias, ¿sí? Porque si una vez el paciente presentó eso, seguramente es porque produjo alergia y va a terminar allá posiblemente en un Steven Johnson. Pero si el paciente llegó de una urgencia es porque el doctor le había dicho que tuviera presente si pasaba alguna cosa, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pero el trimetoprim sulfa a mí me gusta muchísimo. A veces es un poco enredado porque como se utiliza los dos componentes, siempre se saca sobre el primero, ¿no? Sobre el trimetoprim es que uno puede hacer la dosificación pediátrica. Y las tetraciclinas, pues lo que les decía, como la oxiciclina o la tetraciclina o la limeciclina, déjenla como ultra alternativa porque uno de los efectos secundarios en los niños es que se les va a quitar el impétigo, ¿sí? Pero después le van a llegar con los dientes amarillos, 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 y muchas veces esa coloración no sale. Entonces las tetraciclinas, yo por lo general no se la doy en pacientes menores de 13 años. Yo las utilizo mucho la oxiciclina, pero en el acné, sí, pero ya en un pacientico un poco más grandecito, pero por debajo de los 13 años, yo no les recomiendo utilizar tetraciclinas. ¿Listo? Muy bien, ya casi vamos a acabar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya por último les quería sobre las infecciones producidas por bacterias. Tenemos la erisipela y la celulitis. Son dos infecciones muy parecidas, pero también esto es súper importante. Una es causada más que todo con la erisipela es por el estreptococo del grupo A, y la celulitis, la causa más común es el estafilococo aureus, pero también puede estar comprometido el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Entonces, la erisipela, ¿sí? Entonces aquí vemos es una placa eritematosa, descamativa, pero nunca se les vaya a olvidar eso en la erisipela. Ustedes pueden acá saber dónde está el borde. Entonces ustedes pueden medir el borde, incluso uno les hace aquí con un eferito, ¿sí? Y ustedes pueden decir, esta placa empezó acá y termina acá, esta empezó acá y termina acá, ¿sí? En la celulitis, ¿sí? En la celulitis uno ve que los bordes no son tan delimitados como en la erisipela. Y la erisipela es una infección de la capa más superficial de la piel, ¿sí? La celulitis es una infección que va hasta la tercera capa de la piel, que si ustedes la recuerdan es la hipodermis. Entonces, acá tenemos este bebé, digamos que tiene, no sé, digamos que tiene 7 meses con esta lesión y tenemos esta lesión también. Entonces, cuando ustedes vean una celulitis, también una lesión en rostro y una lesión
en miembro inferior, normalmente la celulitis visualmente se ve menos grave. Entonces, sí, tiene un poquito rojito, se ve peor la erisipela, ¿sí o no? Pero es que la celulitis se ve más relajada por fuera porque es más profunda. Pero si ustedes mandan a este niño que tiene esta celulitis en el ojo para la casa con tratamiento tópico o con tratamiento ambulatorio, se les puede convertir en una complicación. Yo, Oscar Hernández, cuando a mí me llega un paciente con una celulitis pediátrico en cara, yo lo mando a hospitalizar, ¿sí? Y si no lo quieren hospitalizar, por lo menos que le den tratamiento endovenoso. Pero nunca vayan a mandar una celulitis, por amor a Dios, en rostro para la casa con tratamiento ambulatorio, porque esto se puede complicar. ¿Y por qué se puede complicar? Si la celulitis es más profunda, pues al tener ayuno hipodermis, un paciente con una celulitis fácilmente puede hacer una osteomelitis, en este caso puede hacer alteración de la agudeza visual, pérdida de la agudeza visual, o sea, esto se convierte en una complicación. ¿Y por qué les trae eso? Porque si ustedes ven y dicen, no, pero es rojito ahí bonito, eso no pasa nada, es peor la erisipela, y mentiras que la erisipela se ve más fea por fuera porque está mucho más superficial. Y el tratamiento para la erisipela, pues entonces la primera línea es la penicilina, pero podemos utilizar otra como la cefalexina, la citromicina, la dicloxacilina. Y la celulitis, si es ambulatorio, o sea, si está en otra parte que no sea el rostro, cefalexina. Si está hospitalizado, bueno, ahí ya tendrán que ser valorados por pediatría, que ellos ya mirarán el manejo dependiendo de. Y los criterios de adicional a rostro, pues puede ser si el paciente está impotenso, si tiene falla renal, si la herida está muy profunda, si el paciente adicional es chiquitín pero tiene alguna comorbilidad, también hospitalizar. Las virosis frecuentes, entonces, lo que ustedes normalmente van a ver en niños son las verrugas virales, entonces son los famosos mezquinos, siempre se van a ver como estas pápulas con puntos negros, ¿sí? Ese tipo de lesiones, entonces, ustedes normalmente que les mandan queratolíticos, ¿sí? Como el quinoro, son compuestos que tienen ácido salicílico y ácido láctico. Usted le dice, mamá, colóquela ahí en la verruguita, poquita cantidad y encima esparadrapo. Y en la noche vuelve y le repite, entonces va haciendo mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche por 30 días. Si a los 30 días no se le quitó, mándenlo para dermatología para nosotros hacerle curetaje o criocirugía. Los moluscos contagiosos también es una patología viral muy frecuente en dermatología pediátrica. Estas son lesiones causadas por un postvirus. Son lesiones que normalmente los niños adquieren en las piscinas cuando vemos que las pieles están muy secas. Entonces acá vemos unas pápulas, umbilicados. Este tipo de lesiones son infecciosos. Son prendedizos también, pues cuando son hermanitos también pues separados, si no todos van a terminar con moluscos. Y los tratamientos, la hidratación de piel, y normalmente les pueden dejar ustedes ácido retinoico para retirar, pero si en 30 días en las noches de aplicar ácido retinoico no se mejoró, remite para hacerle curetaje y criocirugía. Y esto que les traje aquí, que es un marcador de VIH, lo traje a colisión. Ay, se me apagó esto. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, se te escucha. Sí, señor. Sí, es que se me fue la imagen en el computador, pero ustedes lo están viendo, sí. Sí, nosotros estamos viendo, Listo. profe. Entonces, porque a mí se me fue la imagen aquí en la pantalla, pero bueno, entonces sigamos ahí. Entonces, es importante lo del VIH porque en los niños no tiene que ver nada con VIH, no tiene que ver nada con enfermedades de transmisión sexual. Y es muy común porque el niño llega, los papás llegan separados o llegan en problemáticas porque aparecieron los moluscos contagiosos en región perianal, entonces ya hay sospecha de abuso sexual y esto no, eso puede pasar el niño en el jardín, en la piscina, o sea, tienen que ser muy prudentes con esto, ¿sí? Un niño con molusco contagioso, pues a no ser que ustedes consideren o vean otros factores asociados, pues ahí sí piensen, pero tienen que ser muy prudentes porque a mí me han llegado muchos niños con moluscos contagiosos, con diagnósticos de verrugas venéreas y obviamente pues detrás de todo eso un trauma familiar por algo que no tenía que ver pues nada con lo que se estaba pensando. ¿Listo? ¿Cuál diapositiva sigue ahí que no veo? No se ha cambiado la diapositiva, doctor. ¿No? ¿Ahí No. tampoco? Tampoco. No, señor. Bueno, entonces yo creo que solamente faltaba, de las dos cosas que les iba a hablar, que también tengan pues tener mucho cuidado y muy presente en dermatología pediátrica. Creo que ahora sí se le apagó el computador al doctor. No te escuchamos, Oscar. Es que como que se desconectó, doctor.
Yo creo que ahora sí se le apagó el computador. Y que se va a desconectar en algún momento. Sí. Para que te digas que vuelva a ingresar. Yo le escribo, a ver. Nada que vuelve, ¿cierto? No, no, señor. Ahora sí ya se desconectó. Ya no está en la reunión. Entonces, te voy a poner en altavoz, ¿vale? Dale, continúa, Oscar. Listo, listo. Entonces, les decía que ya por último, pues después de esa hemorragia contagioso, vienen dos patologías, digámoslo así, muy frecuentes en la consulta de medicina general, sobre todo que es la pediculosis, que son los famosos piojos, y la escabiosis, que es la famosa sarna. Entonces, en la pediculosis normalmente vamos a ver pues la rasquiña, que son en el cuero cabelludo, vamos a encontrar pápulas, pero es muy fácil de identificar porque ustedes van a encontrar las liendas, que son los huevos, o muchas veces uno ve los animalitos también corriendo por cuero cabelludo. El tratamiento normalmente se hace con ivermectina en champú, o se puede hacer con ivermectina tomada en gotas. Por encima de los 5 años se puede ya empezar a dar gotas de ivermectina, a una gota por kilo de peso, repitiendo la dosis a los 8 días. Y en la escabiosis, normalmente la escabiosis te llega la mamá diciendo que el niño está bien todo el día y que en la noche rasca mucho, ¿sí? Entonces la escabiosis normalmente es un prurito nocturno, porque el bichito normalmente en la noche, cuando sale a poner los huevos, por lo general en las lesiones se ven pápulas lineales, entonces uno las ve en las manos, en los pies, en la región inguinal, entonces son papulitas que están dispuestas de manera lineal, porque el bichito va haciendo túnel. Y el tratamiento también se hace mayores de 5 años ivermectina, una gota por kilo de peso, y menores de 5 años vaselina azufrada. La vaselina azufrada es una vaselina pues con azufre, y uno se la manda a colocar al niño del cuello para abajo todas las noches. Entonces, mamá, póngale esta vaselina todas las noches y póngale la pijama, y en la mañana al levantarse se baña. Y así es la manera de retirar la vaselina azufrada. Se utiliza por 5 noches y con eso el paciente mejora. Espero pues les hayan aprendido algo. Yo sé que es mucha información para un poquito tiempo, pero pues espero que de todo eso que hablamos les haya quedado pues muchas cosas para que ustedes lo puedan poner en práctica de ahora en adelante. Sí, Oscar, muy interesante la charla. Muchas gracias por la charla, y sin lugar a dudas, pues otra perspectiva desde el punto de vista de la dermatología, ¿no? Con un enfoque más dirigido. Por ejemplo, bueno, había una cosa puntual de la que hablabas de la descolonización. Por ejemplo, yo personalmente no conocía ese esquema que tú manejas, interesante, y es algo que pues deberíamos de poner en práctica. Si te ha funcionado, perfecto. Por ejemplo, de los 3 meses, que tú hablabas de por 14 días, por 3 meses. Sí. Yo la verdad la hacía, era 8 días, ¿sí? Durante 8 días nomás y ya, pero
pero bueno, sí es un tema interesante y creo que lo habíamos revisado hace poco, creo que esta mañana o ayer, cuando hablábamos de dermatitis atópica nosotros. Pero sí, ese esquema no lo conocía, Oscar, y bueno, voy a empezarlo a aplicar de ahora en adelante, así, a los pacientes para descolonización. Y bueno, ustedes muchachos, ya escucharon al experto en el tema de piel, entonces sería cambiar el tipo de esquema de descolonización a este esquema que pues, me parece como muy razonable para evitar la recaída, recurrencia en los pacientes, sobre todo en los pacientes con factores de riesgo, esos niños atópicos severos que tienden a estar colonizados con Staphylococcus aureus. No sé si tengan alguna pregunta, niños, para aprovechar acá a Oscar. No, señor, de momento realmente todo muy claro. Yo sí, profe. ¿Qué tan efectiva es la descolonización o si hay algún tipo de resistencia a este tipo de medicamentos? Entonces, no, mira que los estudios, porque eso está basado en estudios que se han hecho, digamos que como tú lo utilizas, digamos que no de uso continuo crónico, sino simplemente por periodos muy cortos, 14 días, y separados, entonces no produce ningún tipo de resistencia. Si lo hacen así, no va a producir ningún tipo de resistencia. Si ya por lo menos le dices, aplícalo mañana y noche por 30 o 60 días, de seguro va a haber resistencia, pero con esos ciclos, no ninguna. Lo pueden utilizar sin ningún problema. Son separados un mes, ¿cierto? Sí, un separado un mes. Un mes por 3 meses, o sea, son 14 días cada mes, pero entonces se cuenta al partir del último día un mes, ¿sí? Sí, exactamente. Eso es normalmente para no confusión, yo siempre cojo como corto la mitad del mes. Entonces yo le digo, del 1 al 14, estos 3 meses, o del 14 al 28, estos 3 meses. Porque a veces sí da como para confusión, ¿sí ves? Entonces a veces sí da para confusión. Entonces, por lo menos, si yo el paciente lo atendí y ya está finalizando mes, entonces le digo, arranca con la descolonización del primero al 14. Y todos los 3 meses, del 1 al 14 descansó, 1 al 14 descansó, 1 al 14 descansó. Ok, bueno, muy bien, excelente. Doctor, o sea que la separación no sería de un mes, sino que es 16 días, o sea, 14 días de tratamiento, 16 días de descanso, 14 días de tratamiento, 16 días de descanso y 14 días de tratamiento y 16 días de descanso. Exactamente. Sí, así es, exactamente. Por eso es importante la aclaración, porque como tú vas a volver a hacerlo el siguiente mes, si es que se presta para uno creer que es mensual, y muchas veces se confunde el paciente, o por lo menos ese paciente que te llegó el 7 de noviembre, entonces tú decirle del 8, entonces uno empieza a contar 8, 9, 10, 11, no, se confunde el paciente y termina haciéndolo diferente. Pero sí, eso es como tú dices, doctor. Ok. Oscar, una preguntita. Nos hablabas del molusco contagioso. ¿Hemos comparado, hay algún factor para yo decir que un paciente no me mejore con ácido ciálico o con el quinor? Y yo en vez de iniciarle manejo con esto, me voy directo con crioterapia. Va a depender del tamaño, de la edad o de algún factor de riesgo específico del paciente. Entonces, mira, aquí hablando entre colegas, ¿sí? Entonces, la verdad, lo ideal que sería mandar al paciente de una para dermatología, ¿sí? Porque para mí lo único que va a funcionar es el curetaje, ¿sí? Okay. Pero ¿qué pasa? Si ustedes por cada niño con molusco contagioso lo mandan a dermatología, pues se satura la consulta, y pues obviamente hay muchas otras patologías o pacientes con cáncer o que de pronto requieren un poquito más de urgencia, pero es más que todo por eso, ¿sí? Lo ideal sería remitir, porque uno en una sesión quitó todos los moluscos contagiosos. Entonces digamos que es más por eso. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden dejar ácido retinoico, ¿sí? Ácido retinoico. El ácido retinoico tiene que ser muy prudentes, porque, o sea, más o menos para cada molusco tienen que aplicar, o si está en una misma zona, yo les digo, tamaño de una lentejita, ¿sí? Entonces de una lentejita para esa zona. O si es muy localizado, entonces tamaño un granito de arroz, porque el ácido retinoico los puede quemar. El quinor
o el ácido salicílico con ácido láctico se utiliza más que todo para verrugas, porque digamos que como hay una hiperkeratosis, la verruga es un poco más gruesa y pues el riesgo de quemadura siempre va a estar, pero no va a ser tanto como de pronto en el molusco, porque en el molusco prácticamente es la piel que está, internamente está el virus. Entonces, pero normalmente, si ustedes en 30 días, ustedes ven que el paciente no mejoró, o sea, si no le mejoró en 30 días, ya ese paciente no va a mejorar. Y una manera de tratar mucho el molusco también, de una manera que uno ve que el paciente mejora, porque es que tampoco es que el curetaje sea, hay mamás que dicen, ay no doctor, pero si el niño le va a doler mejor, no me lo haga. Y además que de pronto ustedes tuvieran la oportunidad algún día de rotar y ver cómo se hace el curetaje, eso tampoco se ve tan bonito porque esos niños terminan ensangrentados, o sea, cada vez que tú retires un molusco sale sangre, entonces el papá se desmayó, la mamá se desmayó, doctor, mire, este niño le dolió mucho, no sé qué. Entonces cuando uno ve que el paciente o la mamá también es muy conflictiva, entonces uno prefiere darle tratamiento tópico y la hidratación de piel. Okay. La causa del molusco contagioso es un virus, pero la predisposición es la resequedad de piel. ¿Y por qué en la piscina? Porque cuando tú te metes a una piscina que hay deshidratación de piel, uno sale como una uva paso. ¿Por qué? Porque la piel se deshidrató. Entonces, eso predispone para que los niños tengan molusco contagioso. Y muchas veces con material crema hidratante, pues, también el molusco desaparece. Ok, o sea que entonces, resumiendo, es mejor el ácido retinoico que el quinor. Se da para molusco, se da el tratamiento 30 días y no es curetaje, no crío, sino curetaje, ¿sí? ¿Curetaje? Sí, curetaje, lo que pasa es que la crioterapia es nitrógeno líquido y a mí me parece que duele mucho para el chiquitín. Ok. Entonces sí. Ok, excelente apunte, excelente aporte. No sé qué dudas tengan ustedes, muchachos. Tienen que aprovechar aquí a Oscar porque después no... Las consultas dermatológicas en pediatría o los motivos de consultas por alteraciones en piel y sus anexos, eso es muy frecuente, muchachos. Es como lo dice Oscar, a veces, pues la mayoría de las veces, por ejemplo, yo personalmente quedo perdido en qué es lo que estoy tratando porque son cosas muy diversas, ¿sí? Y pues hace falta ese tipo de conocimientos de dermatología. Oscar me parece un excelente profesional y le gustan los niños y eso pues digamos que es algo de abonarle a él. Próximamente va a estar vinculado a la universidad como docente. Esperemos tenerlo también en el semestre de pediatría que nos apoye con algunas charlas, así como en esta ocasión. Entonces aprovechémoslo, no sé, ¿tiene alguna otra inquietud o ya cerramos así? Yo tengo una duda, doctor, respecto a la recomendación de cremas emolientes. ¿Hay alguna indicación para la recomendación de estas? Entonces, sí, mira, digamos que lo importante es nunca le vayan a mandar a un niño cremas con aroma, ¿no? Con olor. O sea, eso está prohibido, ¿sí? O sea, nunca, nada. Cuando a mí una mamá me dice, doctor, es que yo le aplico la crema Johnson, yo ni que digo regálela, digo bótela, ¿sí? Porque la regala le va a hacer el daño a otro. Las cremas con olor es lo peor que puede existir para los niños. Y es tan curioso porque la mamá le compra una crema que huela a bebé. Yo le digo, mamá, pero si suyo es un bebé, pues que huela a lo que tiene que oler el bebé, ¿sí? Porque las cremas que tienen aroma tienen un componente que se llama bálsamo de Perú y es el número 1 en alergias cutáneas. Entonces, normalmente, yo siempre digo, vaselina pura sin flor para mí es lo mejor, pero pues digamos que a no todos les gusta, no todos los pacientes les gusta porque terminan como si los fueran a fritar, ¿no? Terminan súper grasositos, pero eso es lo mejor. Pero para nosotros buscar algo como entre una crema cosmética y una vaselina, recomendar, se llama así, ungüento emoliente. Y lo consiguen en cualquier parte del mundo. Se llama ungüento emoliente. Lo consiguen en cualquier farmacia, en Bellapiel, en Farmatodo, en cualquier farmacia. Es muy económica y normalmente uno le dice a la mamá que lo aplique 2 o 3 veces al día, ¿no? 2 o 3 veces al día. Ok, excelente. Gracias, doctor. Bueno, Oscar, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Esperamos que Doctor, Sofía está tratando de hablar, sino que se le escucha por allá. ¿Señor? ¿Me escuchas? Sofía está tratando de hablar, pero se le escucha muy lejos.
¿Tenías alguna pregunta, Sofía? Sí, una pregunta. Pues yo he visto que en muchas ocasiones para los mezquinos, las personas de forma casera, como que los cortan en la casa o los laceran o los queman o algo así. ¿Eso tiene de pronto alguna repercusión pues en el manejo o yo cuando lo encuentre así ya lacerado y todo le pongo el quinol, bueno, el que tiene el ácido salicílico más el láctico? Ok, sí, tú me puedes repetir, es que no le escuché a Sofía muy bien, pero repite lo que aquí estoy pendiente. No, es que también no la escuché bien. Hablaba del manejo de los ¿No les alcanzó a mezquinos. escuchar que en la Ella casa dijo que si cuando los pacientes en casa laceran el mezquino por quitarlo, ya sea cortándolo, quemándolo, cualquier tipo de situación, que si en esos también el ácido láctico con ácido salicílico. Ok, sí. Entonces, mira que esa pregunta está buenísima, ¿sabes por qué? Porque lo primero que ustedes tienen es cuando ustedes vean eso, le dicen al paciente, no hagan eso porque eso es un virus. Cada vez que se estimula el virus, como cortándolo con corta uñas, o muchas veces llega el niño y cuando son en los dedos, uno los ve que los empiezan a morder y esto puede salir también en los labios o en la lengua, ¿no? Entonces toca decirles que no, que esto no se debe hacer. Pero digamos que si la lesión está traumatizada, pues le va a doler, pero creo que ya me estoy conectando. De pronto, Le va a doler, pero se puede hacer. ya estás conectado, doctor, ya te veo. Ya estás acá otra vez, Oscar. Te escuchamos. ¿Ahí me Doctor, escuchas? Sí. sí, señor. Listo, entonces, pues sí, digamos que si la lesión está lastimada, todo eso, pues lo primero es decirles que no lo vuelvan a hacer y igual ustedes les van a hacer el tratamiento. Incluso cuando ustedes colocan el líquido sobre el mezquino o sobre la verruga viral y colocan el esparadrapo lo que está haciendo es eso, el esparadrapo está produciendo ahí un tipo de alergia de tal forma que la piel con esa solución que ustedes están colocando vaya cayendo. La idea del esparadrapo es que en algún momento cuando ustedes retiren el esparadrapo, el mezquino salga pegado. No sé si ustedes lo han visto, pero se ve como lechoso, como húmedo. Esa es la función del ácido láctico con el ácido salicílico. No sé, Sofía, si esa era la pregunta o me fui por otro lado, bueno, no sé. No, si era eso. Sí, ok, perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta. No, dime. Ahora sí se pusieron a preguntar. No, buenísimo, a mí me encanta que tengan interés. En serio, chévere. Ya perdieron la timidez, ya se liberaron. Sí. Es que para los piojos, tú dijiste que se utilizaba ivermectina. ¿Hay algo más que se recomiende en ese lapso de tiempo que se tiene que utilizar? Creo que dijiste que era una dosis, digamos, hoy a los 8 días otra vez, pero en ese tiempo algo casero. Pues digamos que, pues lo que pasa es que, pues que casero, ¿sabes qué es lo que pasa, Sofía? Sofía fue la que me habló, ¿sí? Ana María. Ana María, perdón, Ana María, es que no los conozco, todavía no los identifico por voz. Entonces, pues digamos que nosotros somos médicos y nosotros pues estamos basados en la parte científica, ¿sí? Entonces digamos que yo normalmente recomiendo lo que tiene soporte científico, ¿sí? Porque a mí se me dice, doctor, usted me mandó ese ivermectina y no me sirvió para nada. Yo le muestro los artículos donde habían artículos y estudios que demostraron que eso servía. Pero de pronto para uno decirle, mire señora, coja el vinagre y aplíqueselo, pues puede hacer que te funcione, pero digamos que eso yo lo haría como recomendación acá dentro de amigos o familia, ¿sí? Pero de pronto no para un paciente porque te pasa algo, le pasa algo a ese paciente y no fue el vinagre, pero le echaron la culpa a eso y cómo uno soporta de que eso se utilizaba o no. Pero pues digamos a mí me han llegado doctor que yo le pongo vinagre y se le quita, entonces digo, bueno, pues todo lo que si le funcionó, pues le funcionó. Vale, Doc. Pero, Y también es lo mismo en videos dime. que uno ve que son en serio exagerados los piojos y se ven así por encima, que caminan por una cantidades industriales, también con la ivermectina. Sí, también. Mira, yo he tenido pacientes con piojos en las cejas, en las pestañas, en la región púbica. O sea, eso es impresionante. O sea, pero obviamente, pues digamos que esto, ¿saben qué tipo de pacientes se ve? Y en pacientes pediátricos se ven también.
en pacientes que están en estado de abandono, ¿sí? En esos pacientes que están súper desnutridos, o sea, que la niña lleva, que tiene el cabello hasta la cintura y lleva, no sé, 3 meses con piojos, incluso los piojos si no se tratan ellos chupan sangre, o sea, pueden llegar a producir unas complicaciones gravísimas en el paciente. Pero sí, o sea, digamos que la ivermectina anteriormente no se utilizaba, hoy en día hay estudios que ya incluso la están colocando como de primera elección y es muy buena, pero digamos que yo siempre les digo, ustedes se acuerdan de esa propaganda, es que ustedes están muy chiquitos, pero yo creo que todavía se usa, ustedes han escuchado el Cruz Azul, Azul, Azul y adiós piojos. ¿Sí lo han escuchado o ustedes ya están muy chiquitos? Ese Cruz Azul es uno de los champús más comunes que se usan para los piojos. Y yo siempre digo a la mamá, el champú antipiojos que tengan a la mano va a funcionar. Pero es importante la peinilla de metal, porque si no, por más champú que le apliquen, eso no va a mejorar nunca. Doctor, es que tengo curiosidad porque pues a todos nos ha dado piojos. El champú que utilizaron para mí tiene permetrina al 1%. ¿Ese Okay. se puede recomendar? Sí. Incluso por lo menos, yo no sé si están viendo la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, ya ¿Sí sé. ves? Mira, ahí el tratamiento, ¿cuál es? Ivermectina y permetrina, ¿sí ves? Que eso siempre es, o sea, ese es el componente de los champús, ¿sí o no? Entonces, y mira que ya que pues yo sé de pronto que están cansados y todo, pero pues ya que ya perdieron la timidez y ya que puede colocar eso, venga, les cuento eso. Mira por lo menos este caso, cuando ustedes ven piojos, ¿sí? Muchas veces la mamá, ¿sí? Llega diciendo que tiene piojos, pero cuando tú ves a esta niña que tiene más o menos, digamos, tú 14 años, ellos no llegan diciendo que tiene piojos. Ellos normalmente van por esta alergia en el cuello. Cuando ustedes vean esta alergia en el cuello, que son pápulas, escoriadas, ustedes siempre busquen de aquí para arriba, ¿sí o no? Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven esto, ustedes dicen, ay, sí, tiene una alergia y le mandaron betametasona, ¿sí o no? O clotrimazol o hidrocortisona, bueno, lo que da la EPS. Y resulta que la paciente empeoró. Recuerden que los corticoides inmunosuprimen, ¿no? Entonces, inmunosuprimieron y el paciente va a llegar peor. Entonces, ¿qué hace el bichito? Pues aprovecha para salir y empezar a colonizar fuera de él, ¿sí? Pero cuando ustedes ven esas lesiones, que una alergia, ustedes siempre revisen el cuero cabelludo. Y en dermatología, mira, si de pronto en algún momento alguno de ustedes está interesado y quiere rotar, de pronto Dios permita que en el internado podamos abrir la rotación de dermato, por lo menos ustedes se van a dar cuenta que yo no me pongo guantes. Bueno, ahorita porque estamos en pandemia, ¿no? ¿Sí? Pero yo soy de los que yo no me pongo guantes para tocar. O sea, yo a esa niña le meto la mano, busco todo, porque en dermatología tú tienes que explorar, o sea, tú tienes que palpar, tú tienes que buscar, ¿sí ves? Entonces, eso es importante. Eso por ese lado. Y la escabiosis, lo que les mostraba, son estas lesiones que también son pápulas, normalmente lineales, y el tratamiento se hace con ivermectina y en los chiquitines vaselina azufrada. Pero lo que tú decías, sí, la permetrina es el componente de todos los champús. ¿Cómo así, doctor? O sea, la sarna, pues, o sea, lo digo así ¿la escabiosis también es con ivermectina? Sí. El tratamiento de elección número 1 es la ivermectina, pero acá en la escabiosis el tratamiento tiene que ser para toda la familia. O sea, si el niño vive con el papá, con la mamá, con la abuela, con la hermana mayor, con el novio de la hermana, todo el mundo se tiene que hacer el tratamiento porque si no, no se va a mejorar. Todo se tiene que hacer el tratamiento, una gota por kilo. Pues ahorita la ivermectina, ustedes saben que ya no se consigue porque alguien dijo que curaba el COVID y la ivermectina se acabó. O sea, mejor dicho, el que consigue ivermectina en este momento puede comprarse la lotería porque seguro se la va a ganar porque eso es muy raro encontrarlo hoy. Entonces, hoy en día nosotros estamos utilizando la vaselina azufrada, no solamente para paciente pediátrico, sino también para paciente adulto, porque ivermectina en ese momento no se consigue, pero es la número 1, ¿no? Doctor, Una ¿y qué es gota lo por que kilo. hacen? ¿Qué es lo que hacen en estos medicamentos? O sea, ¿asfixian el bichito o qué es lo que hacen para qué? Lo destruyen, ¿sí? Lo destruyen. Por lo menos en los estudios muestran, por lo menos el sarcotas, que es el ácaro, y le colocan ivermectina. Entonces ellos lo que hacen es que se alimentan de la sangre, ingieren el medicamento y empiezan a ver destrucción del parásito. Se destruye completamente. Ok, listo. Uh-huh.
Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Igual las preguntas van a salir en el trayecto, pues digamos que, pues como decía el doctor de fin, posiblemente pues a partir del próximo semestre voy a estar vinculado a la universidad. En caso de que ustedes tengan alguna duda o que de pronto estemos por ahí en el mismo lado, si ustedes tienen una pregunta, o sea, yo siempre voy a tener una respuesta y si no la sabemos, pues vamos y la buscamos, pero pues súper que aprendan dermatología, lo que les digo, el hecho de que ustedes sepan dermatología van un paso más adelante que el resto de muchas facultades. Yo solamente conozco otra facultad, como les decía, que es la Universidad Sanitas, que también tienen el programa de dermatología en el pregrado, pero lo que hablábamos con el doctor de Fines, a uno lo untan de dermatología y lo botan al mundo y cuando uno se da cuenta, pucha, es mucho lo que uno tiene que saber de dermato. Pero igual cuando ustedes me vean o si tienen alguna duda, mi correo es oscardermatología@gmail.com. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto pues yo los puedo orientar. Listo, doctor, muchas gracias. Con todo el gusto. Con todo el gusto. Pues fabuloso, muchas gracias, Oscar. Sin lugar a dudas, pues una presentación pues muy chévere, muy buenos apuntes. Muchas gracias nuevamente por pues, disponer tu tiempo. Sé que tienes una larga jornada de consulta y sacas un espacio para dedicarle a la academia. Eso es algo de resaltar y pues nada, pues no sé si no hay más preguntas. Creo que Saquen una hojita, como le dicen a uno, saquen si una no me hojita. preguntas, saquen una hojita. Ellos son los afortunados que no les vas a hacer examen. Ya el otro semestre ya empieza a hacer examen. Sí. Ah, bueno, listo, ¿no? Pues de verdad espero que hayan aprendido. Yo sé, pues como les decía anteriormente, puede ser mucha información para tan poco tiempo. La dermatología no se aprende leyendo, ¿sí? Sino se aprende es con el paciente. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, cuando empiezan a ver pacientes, ya van a empezar a ver desde otro punto de vista y ahí es cuando van a empezar a aprender dermatología. ¿Listo? De ahí de pronto, a algunos de los que están acá ya les picó la cuestión de dermato. Yo me acuerdo cuando yo quise ser dermatólogo fue en sexto semestre cuando empecé a ver semiología y así, o sea, ahí le llegó a uno como la inspiración y de verdad que es una especialización muy bonita y pues, si les puedo ayudar con mucho gusto. Cualquier cosa, si nos llegáramos a ver, pues ahí me están viendo en cámara, ¿sí? Pues dicen que no soy tan fotogénico, no, mentira, si me llegan a ver ahí, entonces, con mucho gusto, se me acercan y me preguntan, ¿listo? Sí, Oscar es muy dado a las personas, a la gente, muy amigable. Y pues por eso que queremos, bueno, ya es un hecho, ya no es que esté en un ojo ni nada de eso, sino es un hecho de que el otro semestre te vincules a la universidad. ¿Qué más quisiera yo en tenerte en el semestre? Pero pues vamos a ver si es posible que estés adjunto solamente en pediatría, pero vamos a ver que creo que tienen otros planes para la, para, para como tal dermatología, ¿sí? Pero sí esperamos que nos apoyes como una charla de estas, orientado a la parte pediátrica, que sé que le gusta y que es un punto pues a favor a las personas que están realizando este semestre y para los semestres futuros en tener esos conocimientos en dermatología pediátrica. Ok. Perdón, que te interrumpa. Yo tengo una pregunta, o sea, acá solamente hay 5 estudiantes, que son los que están rotando contigo, ¿cierto? Sí, señor, Sí, somos 6. Sí, y el Seis. resto, 6, perdón, sí, y el resto, o sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cada uno está con un pediatra o todos rotan, todos van a rotar con el doctor de fin, después van con el otro Nosotros pediatra? somos todo el semestre, doctor. Ah, sí, sí, somos o sea, ustedes fueron los especial. afortunados. Pueden llegar Sí, a chicanear a decir, mire, tuvimos clase de Semestre dermato. personalizado tenemos nosotros. Sí, sí. exactamente, sí. Ah, bueno, pues Es bueno, un mire. semestre especial por la pandemia y ya el otro año empieza como que ya la activación de los semestres, entre comillas, normales, pero con la parte de magistral alternado con la virtualidad, por lo que no se pueden hacer Pero, clases en pero, pero ustedes están ya, o sea, ustedes están rotando en ese momento Sí, presencial o todos, sí, ¿sí? sí, ellos rotan, Sí, ellos sí, hacen. sí. Ah, bueno, sí, entonces ahí ya pueden empezar a ver pacientes. Y sin les contar, o sea, en COVID la cantidad de cosas dermatológicas, eso es otro mundo, pues, mucha parte. Pero bueno, lo importante es que ustedes ya están viendo pacientes y que, o sea,
cada vez que ustedes vean un paciente, échenle una miradita, o sea, búsquenla, empiecen a llamar las lesiones por su nombre, ¿sí? Al principio uno se va a equivocar, yo no voy a decir que, pues que no, incluso cuando empecé a estudiar residencia en dermatología, pues yo le decía placa a una pápula, a una placa, pues porque eso es normal, ¿sí? A mí me untaron lo que te decía de dermatología y me sacaron al mundo, pero así, o sea, uno viendo las lesiones y ya uno va repitiendo y ya uno se va dando cuenta y se va familiarizando mucho más, y de verdad que un examen bien hecho en dermatología te hace el diagnóstico y te hace el tratamiento, porque nosotros no hacemos exámenes, ¿sí? O sea, nosotros no hacemos exámenes de sangre para hacer un diagnóstico. Los diagnósticos se hacen viendo, tocando, ¿sí? Palpando, utilizando todos los sentidos y haciendo un muy buen examen físico. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que... Sí, yo creo que entonces terminamos. Ujú. Creo que fue una charla estupenda. No sé qué opinan ustedes, muchachos. ¿Cómo les pareció? Estuvo Es la súper primera chévere. charla excelente que tengo de dermatología, sinceramente. Es en la primera en la que entiendo, es en la primera en la que entiendo cada lesión y es la primera en la que por fin aprendí a describir una lesión dermatológica. Pues aprendí, no lo puedo decir, pero puedo decir que tengo el conocimiento básico para tratar de hacerlo. Bueno, No, entonces qué ahora ponerlo bueno. en práctica. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho por haber, pues digamos que creado eso en ustedes, ¿no? Y listo, pues la verdad es que si nos llegamos a encontrar, pregúntenme, ¿sí? Vamos y vemos el paciente, o sea, a mí me gusta ver el paciente y todo, y así aprendemos todos. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Listo. Buenas Entonces, un noches. abrazo, feliz noche. Gracias, doctor. Listo. Muchas Bueno, con gracias, gusto. doctor. Listo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.